Es decir, cuando el estado de emergencia acaba, el crimen se dispara nuevamente. Nos vamos ahora a enlazar vía Zoom con Ángelo Cosubo. Él es investigador del Consorcio de Investigación Económica y Social del CIES y de GRADE. Muy buenos días, Ángelo. Gracias por atendernos. Hola, Nicolás. Buenos días. Gracias por la invitación. Otra vez estamos, es decir, frente a la propuesta de medidas extremas, ¿no es cierto?, de endurecimiento de la ley de los estados de emergencia para enfrentar la situación. La pregunta es o sea, a la luz de la experiencia, realmente cuán eficientes han sido, cuán efectivos han sido para enfrentar y resolver el problema. Bueno, quiero partir de tu pregunta para enlazarlo con esta investigación que hicimos junto con Wilson Hernández y Andrea Román en el Consorcio de Investigación, gracias a un financiamiento de ellos, donde analizamos pues los estados de emergencia, particularmente dos estados de emergencia, 2015 y 2022, en el Callao. En el Perú se ha utilizado en los estados de emergencia múltiples veces en situaciones casi que de excesivo crimen, homicidio, secuestro, extorsión, de distintas formas, pero no hay una evaluación concreta de si estos generan lo que se esperaba, pese a que se ha utilizado muchas veces como medidas últimas que a veces causan entre la población una sensación de que se está perdiendo la batalla. En ese lado, el estado de emergencia permite, pues, suspensión temporal de ciertos derechos y libertades que se pueden ser vistos como herramientas útiles para combatir el crimen organizado, pero no se sabe si estos efectos logran ser efectos de mediano o largo plazo, mientras que su uso prolongado puede normalizar prácticas represivas. Esto es más, sobre todo, que los hacedores de política están reaccionando y no siendo proactivos, es decir, atacando el síntoma y muchas veces no la enfermedad. Claro, porque el tema es que esta crisis de inseguridad que estamos viviendo nos enfrenta en realidad a todos nuestros déficits institucionales, ¿no es cierto? Acabamos de estar hace un rato con Carlos Morán, que a partir de su experiencia, bueno, primero como policía y luego desde del Ministerio del Interior, lo que estaba claro es que la policía no era el instrumento que debía ser. Es decir, que había que hacer una especie de reingeniería de la policía, que además lo planearon con el plan Mariano Santos hasta el año 2030, ¿no? O sea, era hacer un plan de largo plazo siendo conscientes de que había que transformarlo todo, ¿no? Resolver, es decir, desde los problemas logísticos hasta los de formación, hasta la selección de los policías, ¿no? Para protegerse del tema de la corrupción y la ineficiencia. El problema es que es decir, por decirlo de alguna manera, se está reemplazando la aplicación de estrategias de largo plazo que tienen en cada momento tareas muy específicas por la improvisación. Eso es lo que, por responder hacia el tuntún, por así decirlo. Bueno, lo que encontramos en nuestra investigación apunta en muchos sentidos a lo que tú mencionas, ¿no? En nuestra investigación hacemos datos de encuestas, datos cuantitativos y también tenemos una serie de entrevistas a alcaldes, personas en posiciones gubernamentales, líderes comunales y personas relacionadas con la criminalidad. Y en lo que encontramos es que muchas veces se siente que esto es una salida casi como que de último caso y que en muchos de estos estados de emergencia no tienen impactos que son iguales. Lo que encontramos entre el 2015 y 2022 para el caso del Callao es que no tiene los mismos resultados, siendo por ejemplo, el estado de emergencia del 2015 mucho más severo que el del 2022, donde además las personas que realizaban actos criminales ya aprendieron cómo evadir muchas veces el estado de emergencia, tenían, por ejemplo, conexiones con información filtrada de la policía y tenían incluso conocimiento de cuándo este estado de emergencia iba a acabar, lo que ocasiona efectos perversos. Por ejemplo, nosotros encontramos entre un efecto rebote, es decir, cuando el estado de emergencia acaba, el crimen se dispara nuevamente, y otro efecto que encontramos es que hay un desplazamiento del crimen. Es decir, el estado de emergencia ataca o congrega ciertos distritos, en nuestro caso el Callao, pero los distritos colindantes es a donde el crimen se mueve, si no hay una estrategia de contención. Entonces, muchas veces, y en nuestras entrevistas encontramos esto,
la ciudadanía y los líderes comunales, por ejemplo, incluso algunas autoridades mencionan que el estado de emergencia puede ser utilizado simplemente como una, una mención a la ciudadanía que se está haciendo algo, pero no necesariamente se ataca causas estructurales y sobre todo no se hace de la manera más inteligente y más estratégica que se puede hacer. Claro, porque la gente cuando se declara el estado de emergencia siente que por lo menos los están tomando en cuenta, ¿no es cierto? Están atendiendo sus necesidades. El problema es el contenido del estado de emergencia, ¿no? Porque no está claro. Además, se ha hablado, por ejemplo, del papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hasta ahora nadie ha explicado exactamente cuál va a ser la función que va a cumplir en esto, o incluso que ha estado cumpliendo en estos estados de emergencia. Pero en el Callao hubo una experiencia, ¿no es cierto?, con la presencia física de la Marina de Guerra en determinados puntos críticos, ¿no? Exitosa. Creo que no perdimos por un momento la conexión. Estamos hablando con Ángelo Cosubo, investigador del consorcio que ha realizado una investigación para el Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, y para GRADE, sobre los estados de emergencia dictados en el Callao a lo largo de los últimos años. En este momento, el gobierno ha declarado el estado de emergencia por 60 días en 13 distritos de la capital y uno en el Callao. Esta es la quinta vez que se toma esta medida para supuestamente enfrentar la crisis de inseguridad. Pero en fin, fíjense lo que ha pasado. Esto es una noticia última. En Ecuador, el gobierno ha declarado a partir de este jueves el estado de excepción en 6 de las 24 provincias del país. Por 60 días ha instaurado el toque de queda en 20 localidades en un intento por contener los altos índices de criminalidad y el conflicto armado interno. Las provincias donde rige este estado de excepción son Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, así como el distrito de Quito en la provincia de Pichincha y el cantón Camil Nuevo Ponce en la provincia de Azuay. El gobierno ha justificado las nuevas restricciones por el aumento en las últimas semanas de los delitos y las hostilidades, así como la presencia de grupos armados en estas localidades. Lo que está pasando en Ecuador es adicionalmente grave a en comparación a lo que estamos viviendo, porque hay literalmente una guerra entre las organizaciones criminales por el control de todos los negocios ilegales. Ya retomamos el contacto con Ángel Cosubo. Lo que decía Ángelo es, ya, se declara el estado de emergencia, pero la pregunta es, ¿y en qué consiste exactamente? ¿No es cierto? Parte de qué estrategia es y qué es lo que pretendemos lograr con él, ¿no? Si no, Ahí hubo el punto de la militarización, ¿no? Los estados de emergencia tienen este fuerte componente de que se militariza la seguridad ciudadana, ¿no? Y puede ser directa o indirectamente, es decir, los policías trabajan de la mano y salen a patrullar con los militares, como hemos visto el caso de la tanqueta que mencionabas, o los militares pues adoptan ciertas prácticas y desarrollos de tecnología e inteligencia que va del lado militar. Y esto puede causar distintos impactos, puede causar distintos efectos. Nosotros hemos evaluado cosas, por ejemplo, que no se piensan en un estado de emergencia, que es qué pasa con la violencia doméstica cuando hay estado de emergencia y qué pasa con los síntomas de salud mental, qué pasa con el bienestar subjetivo de estas personas, todo esto utilizando información de las encuestas del INEI, ¿no? Entonces, es muy importante que estos estados de emergencia tengan claro qué se va a hacer y que tengan además el uso intensivo de inteligencia policial, que debe ser estratégico, porque el estado de emergencia no es similar a una estrategia de hotspots, que es lo que se utilizan en otros países como patrullaje o intervenciones en puntos calientes, porque esto suele ser mucho más acotado y con un objetivo en la mira. El estado de emergencia es mucho más amplio y además acá entra en correlación el tema de que todos los distritos, por ejemplo en el caso del Callao, y ahora seguramente lo vamos a ver a más grande escala, todos los distritos dentro del Callao en estos dos estados de emergencia que estudiamos no fueron atendidos de la igual manera.
los distritos más céntricos, más turísticos, La Punta, Bellavista, Carmen de la Legua, tuvieron mayor presencia policial y tuvieron una reducción de crimen que es mayor que la de los distritos más afectados por la violencia. Es decir, no tener una zona como estado de emergencia no significa que toda la zona tiene los mismos efectos, y normalmente las zonas más vulnerables son las menos atendidas porque requieren más estrategia, más inteligencia para ello. Ahora, Wilson Hernández, que entiendo ha trabajado contigo esta investigación, Ángelo, dice que en el análisis que ustedes han hecho, durante la emergencia, en el mejor de los casos, hay una disminución mínima de los actos delictivos, pero que una vez que termine el estado de emergencia, digamos, todo vuelve a la normalidad. O como se ha visto ahora último en Trujillo, en San Juan del Urigancho, peor, ¿no es cierto? No solamente está igual a como estaba antes del estado, está peor de antes del estado de emergencia. Eso es lo que nosotros ya encontramos en la investigación como el efecto rebote. Y es justamente lo que mencionas. El crimen se levanta luego de acabar el estado de emergencia. Lo que encontramos en nuestra parte de entrevistas del estudio es que bandas criminales o grupos criminales que hacían pues, los delitos más peligrosos, homicidios, sicariato, extorsión, tienen suficiente organización como para decidir mudarse fuera de las zonas del estado de emergencia. En lo que nosotros encontramos, por ejemplo, bandas criminales se mudan fuera del Callao, distritos colindantes, para realizar su accionar delictivo desde esa zona, ¿no? Lo que menciona incluso una de estas entrevistas es que el delincuente no para. El delincuente tiene que seguir accionando porque es su forma de obtener recursos. Claro. Incluso algunos de ellos deciden adaptar el negocio, que es lo que ellos mencionan, ¿no? Entonces pasan de hacer sicariato a hacer extorsión virtual, o pasan de hacer robos en la calle a realizar microcomercialización de drogas, que es mucho menos riesgoso cuando tienes pues la presencia policial y militar en la calle. Claro, o como ustedes han señalado, te mudas de distrito, ¿no? Mientras, esperando que acabe el estado de emergencia, ¿no es cierto? A un distrito que no haya sido declarado en emergencia, ¿no? Ángelo, muchas gracias por habernos atendido y por la investigación que yo creo que han hecho tú y Wilson Hernández, y que es muy útil, ¿no? Para entender lo que está pasando y lo que hay que hacer, además, ¿no? A partir de las experiencias vividas. Sí. Muchas gracias, Nicolás. En esta investigación, al final, quería resaltar que ponemos una serie de recomendaciones cómo abordar futuros estados de emergencia. Incluso ponemos alguna información de la que las mismas personas viviendo en situación de estado de emergencia mencionan que debe ser utilizada. Entre ellos, una de estas es empoderar a las organizaciones vecinales y generar una graduación del estado de emergencia. Es decir, el estado de emergencia no puede simplemente acabar de un día para otro, porque justamente estalla de nuevo, rebota la criminalidad, y para esto necesitamos datos y estrategia. Pero por supuesto, muchas gracias, Ángelo Kosubo, investigador que preparó una investigación para el CIES y GRADE, ha estado con nosotros vía Zoom.